Hola a todos, bienvenidos a Desperdicio Cero, el podcast donde exploraremos el problema de desperdicio de alimentos, especialmente en el comedor escolar. Soy Laura Jaimes y durante los próximos 8 episodios vamos a profundizar en una cuestión que a veces pasa desapercibida, pero que tiene un impacto enorme en nuestras vidas y en nuestro planeta. Piensa en un momento, cada día en escuelas de todo el mundo, toneladas de alimentos perfectamente comestibles acaban en la basura. Mientras tanto, miles de personas se enfrentan a inseguridad alimentaria. Pero, ¿por qué sucede esto? ¿Qué estamos haciendo mal en nuestros comedores escolares? Y lo más importante, ¿qué podemos hacer para cambiarlo? En este primer episodio vamos a empezar desde lo más básico. ¿Qué es el desperdicio alimentario y por qué debería importarte? Quizás creas que es solo un problema de tirar un poco de comida aquí y allá, pero la realidad es mucho más compleja y preocupante. Tirar comida no solo afecta a nuestros bolsillos, también tiene un enorme impacto en el medio ambiente y contribuye a la crisis climática. En los próximos minutos descubrirás datos sorprendentes y reflexionaremos sobre la importancia de valorar los alimentos que tenemos frente a nosotros. Este es el comienzo de un viaje hacia un comedor escolar más eficiente, más sostenible y sobre todo más consciente. Así que quédate con nosotros porque cada episodio de Desperdicio Cero te acercará un poco más a entender cómo pequeños cambios pueden empezar una gran diferencia. Empezamos. Bienvenidos al primer episodio de Desperdicio Cero. Soy Laura Jaimes y estoy aquí con Amy Alfonso y juntas vamos a hablar de un tema crucial, el desperdicio de alimentos en el comedor escolar. Estamos muy emocionadas de iniciar esta serie de 8 episodios donde exploraremos por qué el desperdicio de alimentos importa y qué podemos hacer al respecto. En este primer capítulo hablaremos sobre qué es el desperdicio alimentario y por qué debe importarnos a todos. Exacto, tal vez pienses que tirar un poco de comida no es gran cosa, pero cuando miramos el panorama completo, vemos que tiene un impacto más profundo de lo que imaginamos. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Para empezar, ¿qué es realmente el desperdicio alimentario? Estamos hablando de todos los alimentos que, por una razón u otra, no se consumen y terminan en la basura. Pero aquí es importante hacer una distinción. Está la pérdida de alimentos que ocurre antes de que lleguen a nosotros y el desperdicio alimentario, que es cuando los alimentos ya están en nuestras manos y simplemente no los comemos. Exacto, y es en los comedores escolares donde vemos una gran parte de este desperdicio. A diario los estudiantes reciben comidas preparadas que, por varias razones, no terminan de consumir, ya sea porque no les gusta el sabor, porque las proporciones son demasiado grandes o porque no tienen tiempo suficientemente para comer. Y lo que muchos no piensan es que el costo invisible detrás de esto no solo es comida tirada, también son recursos valiosos como el agua, la energía y el esfuerzo de los productores que se desperdician. Eso me recuerda un dato impactante. Para producir una sola hamburguesa se utilizan más de 2.000 litros de agua. Es una cantidad increíble y pensar que cuando tiramos esa hamburguesa no estamos desperdiciando solo el alimento, sino también todo el esfuerzo, los recursos que se invirtieron para producirla. Hablando de los comedores escolares, es importante destacar que hasta un 30% de los alimentos servidos en estos lugares se desperdician. Esto significa que casi un tercio de la comida que se prepara para nunca se consume. Esto es una cifra alarmante y lo peor es que a veces ni siquiera somos conscientes del impacto que tiene. Por un lado está el tema económico, los comedores escolares están gastando dinero en comida que termina en la basura. Y por otro lado está el tema ambiental, que a menudo pasa desapercibido. Como mencionaste antes, todo alimento desperdiciado contribuye a aumentar la huella de carbono. Y no solo es eso,
también está la cuestión social. Mientras que en algunas partes del mundo tiramos comida, en otras hay personas que no tienen suficiente para comer. Entonces, el desperdicio alimentario se convierte en una contradicción muy fuerte. Sí, es una desigualdad muy visible. Y en el caso de los comedores escolares, la comida que se tira podría haberse gestionado de manera más eficiente para evitar ese nivel de desperdicio. ¿Por qué ocurre el desperdicio alimentario? ¿Por qué ocurre el desperdicio alimentario en los comedores escolares? Ahora, entrando un poco más en detalle por qué ocurre este desperdicio, sabemos que una de las principales razones es la falta de apetito o interés por ciertos alimentos, pero también hay otros factores, ¿verdad? Exacto. Uno de los factores más comunes es el tiempo limitado para comer. En muchos casos los estudiantes tienen apenas 15 minutos para almorzar, lo que no siempre es suficiente para terminar todo. Entre hacer fila para recibir su comida y socializar con amigos, no les queda tiempo para consumir toda la comida servida. Y eso, inevitablemente, terminará en la basura. Y no olvidemos las proporciones inadecuadas. A veces las raciones que se sirven son demasiado grandes para los niños más pequeños. También hay casos en los que los estudiantes no tienen voz en la planificación de los menús, lo que puede llevar a que no les gusten los alimentos y por ende no los consuman. Ahora, pensemos en las porciones. A veces las raciones servidas son demasiado grandes para incluso los niños, o simplemente no les gustan ciertos alimentos. Esto puede deberse a falta de educación sobre una dieta equilibrada o simplemente a preferencias alimentarias. Luego está la planificación del menú. Si no se tiene en cuenta qué alimentos son más populares o si no se introduce variedad en los platos, es más probable que los estudiantes no terminen su comida. Además, hay casos donde los estudiantes no tienen suficiente tiempo para comer, lo que contribuye al desperdicio. Finalmente está la falta de sensibilización. Muchos estudiantes no son conscientes del impacto de tirar comida. Para ellos, desechar parte de su almuerzo es un acto sin consecuencias, cuando en realidad cada bocado cuenta. ¿Por qué importa el desperdicio alimentario?, te preguntarás. ¿Por qué debería importarnos? Además, el impacto económico y ambiental, el desperdicio alimentario en las escuelas tiene un fuerte componente social. Mientras en algunas partes del mundo se tira comida, en otras hay personas que pasan hambre. El desperdicio es una falta de respeto a los recursos y a las personas que no tienen acceso a una alimentación adecuada. Si logramos reducir el desperdicio de alimentos en los comedores escolares, estaremos ayudando a crear una cultura de consumo responsable desde una edad temprana. Educar a los estudiantes sobre la importancia de cuidar los alimentos es clave para formar ciudadanos más conscientes y comprometidos con el medio ambiente. Además, cuando reducimos el desperdicio, estamos mejorando el uso de recursos de la escuela, destinando ese ahorro a otras áreas que necesitan apoyo. Todos ganamos cuando hay menos comida en la basura. Así que, en resumen, el desperdicio alimentario es un problema global que afecta a nuestro planeta, nuestras economías y nuestras comunidades. En el comedor escolar tienen un impacto directo en el dinero que se gasta, en los recursos que se utilizan y en la forma en que educamos a las futuras generaciones. Para darle más contexto a lo que estamos hablando, pensemos en cómo ocurre este desperdicio en el comedor escolar de manera cotidiana. Un ejemplo común es que a los estudiantes se les sirven porciones que no son adecuadas para su edad o apetitivo. Esto sucede especialmente en escuelas donde se siguen menús estandarizados para todos los niveles, desde los más pequeños hasta los adolescentes. El resultado, la mitad de la comida, el plato termina en la basura. Ahora hablemos del impacto ambiental que tiene este problema. Cuando tiramos comida, no solo estamos desperdiciando recursos. La comida que acaba en los vertederos no desaparece
sin más. De hecho, al descomponerse, genera gases de efecto invernadero, como el metano, un gas que es 28 veces más potente que el dióxido de carbono en atrapar el calor en la atmósfera. Se estima que alrededor del 8% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero provienen del desperdicio de alimentos. Esto significa que si el desperdicio alimentario fuera un país, sería el tercer emisor más grande de gases de efecto invernadero del mundo, después de Estados Unidos y China. Increíble, ¿verdad? Además, pensemos en la cantidad de recursos naturales que se utilizan en la producción de alimentos. Se necesita mucha agua para cultivar los alimentos que terminan tirados. Solo para producir 1 kilo de carne se necesitan cerca de 15.000 litros de agua, y un simple vaso de leche puede consumir 200 litros de agua. Entonces, cuando desperdiciamos comida, también estamos desperdiciando el agua que se utilizó en su producción. En un mundo donde el acceso al agua potable se está convirtiendo en un problema creciente, este desperdicio no es algo que podamos seguir ignorando. Afortunadamente, hay soluciones que ya se están implementando en algunas escuelas para reducir el desperdicio alimentario, y los resultados han sido bastante positivos. Por ejemplo, hay comedores escolares que han comenzado a implementar lo que se llama el ajuste de proporciones. En lugar de servir grandes cantidades de comida desde el inicio, los estudiantes reciben proporciones más pequeñas y pueden volver por más si aún tienen hambre. Esto ayuda a evitar que sirva más de lo que realmente pueden comer. Otra iniciativa es la creación de menús participativos, donde los estudiantes pueden dar su opinión sobre los alimentos que les gustaría ver en el menú. Involucrarlos en la elección no solo reduce el desperdicio, sino que también fomenta una mayor apreciación por los alimentos servidos. Cuando los estudiantes sienten que tienen voz en lo que comen, es más probable que terminen su comida en lugar de tirarla. También hay programas de educación alimentaria que enseñan a los estudiantes sobre el valor de los alimentos y el impacto del desperdicio. Estas iniciativas incluyen desde talleres hasta visitas a granjas locales, donde los estudiantes pueden ver de primera mano todo el proceso de producción alimentaria y entender mejor el esfuerzo que implica llevar los alimentos a sus platos. Finalmente, algunas escuelas están comenzando a donar los alimentos sobrantes a bancos de alimentos o a organizaciones locales que los redistribuyen o a quienes lo necesitan. Esto no solo reduce el desperdicio, sino que también ayuda a combatir el hambre en las comunidades locales. Entonces, ¿qué hemos aprendido hoy? El desperdicio alimentario es un problema mucho más grande de lo que parece a simple vista y tiene consecuencias profundas en el medio ambiente, la economía y la sociedad. Pero lo más importante es que hay soluciones, desde ajustar las proporciones hasta educar a los estudiantes sobre la importancia de no desperdiciar comida. Hay muchas maneras de hacer una diferencia. En nuestro próximo episodio vamos a explorar más a fondo los principios causas del desperdicio en los comedores escolares y cómo podemos empezar a abordarlas de manera más efectiva. También hablaremos con algún experto en el tema que nos ofrecerá más ideas y estrategias que ya están funcionando en otras partes del mundo. Gracias por acompañarme en este primer episodio de Desperdicio Cero. Recuerda, cada plato cuenta y juntos podemos reducir el desperdicio alimentario, comenzando por nuestro